Un saludo en Cristo Jesús y en nombre de la Santísima Virgen María que intercede por nosotros. En esta oportunidad seguimos compartiendo estos temas acerca de Mariología para tener muy presente e ir creciendo en este espacio de formación, de santidad, de conversión y de sanación en nuestra vida. Pues bien, entramos en nuestro cuarto tema, la oración de la Santísima Virgen María. Para ello tenemos como texto fundamental el Evangelio de San Lucas en el capítulo 1, versículos 39 al 56. Por aquellos días María se puso en camino y fue deprisa a la montaña de una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su seno. Entonces Isabel, llena del Espíritu Santo, exclamó a grandes voces: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero ¿cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Porque en cuanto oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Entonces María dijo: Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí cosas grandes, el poderoso. Su nombre es santo y su misericordia es eterna con aquellos que le honran. Actuó con la fuerza de su brazo, dispersó a los de corazón soberbio, derribó de sus tronos a los poderosos y engrandeció a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y a los ricos despidió sin nada. Tomó de la mano a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María estuvo con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Santísimo Señor, por este espacio que nos concedes. Gracias por darnos a tu Santísima Madre, como Madre nuestra, como Madre de la Iglesia. Concédenos en este día la gracia de tu Santo Espíritu para que podamos entender, comprender, tener más sabiduría y así llenarnos más de tu amor y decirle a todos los pueblos que el Evangelio es posible, que podemos llevarlo a cabo y dar testimonio de ti. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces iniciamos este tema que hemos llamado la oración de la Santísima Virgen María y por tanto pues nos viene a servir para hablar expresamente de esa oración sin falla, de esa intercesión de la Madre. Quiero resaltar algunos elementos que son fundamentales en este texto, que nos sirven a nosotros para este discipulado al lado de Jesús y en este aprendizaje de la palabra. Entonces, la misión del amor. María, después de que recibe este saludo del ángel y la anunciación y todo aquello, pues María es aquella que no necesita que le estén diciendo las cosas. María nos enseña a una disponibilidad, a una generosidad, a una voluntad muy amplia. María, al escuchar al ángel, recibe esa orden, esa misión del amor. Y entonces por eso se pone en camino a. María es la mujer de la apertura, de la salida, como nos ha dicho el Papa Francisco en los últimos años con su ministerio. Es una iglesia que esté en salida, una iglesia que abra las puertas. Pues María es lo que hace eso. María es la misionera por excelencia. María es la que nos enseña a tener esa misión y encontrarnos con aquellos que necesitan la presencia de su Hijo. Por eso va deprisa, es decir, el texto precisa que va deprisa.
No es que lo hace con desgano, que mañana será después, será que es que hay que hacer, no. Por eso el texto es muy bello, ubicarse en cada palabra, en cada sustantivo, en cada verbo, para saber que cada palabra tiene su connotación. Debo decir que va deprisa es porque tiene un afán por ir, una disponibilidad y una generosidad, va con ahínco. Saluda, ¿eso qué quiere decir? Que lleva la paz, que lleva ese deseo de anunciarle a Isabel esa alegría que ella tiene en su corazón, esa bendición que tiene en su vientre, saber que tiene a su hijo, que es el Hijo de Dios, y da a conocerlo en el sentido de que cuando llegue a donde Isabel, pues Isabel se llena del Espíritu Santo. Llevar a Jesús es lo que ella siempre ha hecho en sus apariciones en tantos lugares. Cuando ella lleva a Jesús, no se le hace idolatría ni se le hace adoración a María, porque de hecho en todas las celebraciones, cuando se celebra la Santa Eucaristía, no se dice, este es el cuerpo de María, o esta es la sangre de María, o este es el cáliz de la nueva alianza de María, no. Ella va para donar a su hijo, para hablar de su hijo, para que se instaure el Evangelio. En todas las apariciones es eso. Y se dice, es el cuerpo de Jesús, el cuerpo que da vida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora bien, María también se llena del Espíritu Santo y proclama con esa grandeza, con ese deseo de hablar en nombre de Dios, entonces profetiza, bendita tú entre las mujeres. Ella lo que está diciendo es que de entre toda la humanidad, ella es bendita, ella es la primera persona a nivel de este mundo, porque el primero que hizo de ensalzar a la Virgen fue el ángel, pero la primera persona en este mundo de ensalzar el nombre de María es la prima Isabel. Bendita tú entre las mujeres. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a visitarme? Primer elemento, bendita tú entre las mujeres. Isabel nos enseña a elevar el nombre de María, a rendirle su homenaje correspondiente. ¿Cómo es posible que la madre de mi Señor venga a mí? Que la madre de mi Señor, porque Isabel también pertenece a ese grupo de los pobres de Yahvé. Recuerden que el Señor para ellos es Yahvé, es aquel que los acompaña, que los nutre con la fuerza de su amor. Dichosa tú que has creído. Tendríamos que preguntarnos con estos textos, ¿yo de verdad estoy creyendo a Dios? ¿Yo le creo a la palabra? ¿Me siento dichoso de saber que pertenezco a la iglesia? Dichosa tú que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. ¿Tengo yo una confianza lo suficientemente amplia y plena? Desde ahora, y María ya viene a decir también, a profetizar igual, llena del Espíritu, viene a decir, desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Responde María, pues es magnífica, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán. ¿Y qué es lo que hacemos hoy? Darle gracias a la Madre. Ella lo ha dicho desde ese momento. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Entonces, nosotros debemos aprender de esa oración de María a ensalzar el nombre de Dios. Recordemos que ella siempre está por debajeada, ella no está ubicándose en que le adore ni nada de eso, me llamarán bienaventurada, es decir, por ser la madre del Hijo de Dios. Por tanto, ella no viene a decir que es que le crean en estos momentos de adoración, no. Su nombre es santo, dice de Dios. Muy bien. Entonces, este Magnificat son unas de las escasas palabras de la Santísima Virgen María en la Sagrada Escritura. Expresa su alegría en Dios, su Salvador. No hay que
hacer tanta exégesis o tanta hermenéutica para saber que esa alegría que está viviendo María la está expresando. Y es también la intervención del Señor en el pueblo, es decir, María con esta oración que viene a decir del Magnificat, viene a reconocer que Dios se acuerda de su pueblo, se acuerda de los que sufren, despide a los ricos con las manos vacías y da bienes a los que son pobres. No pensemos simplemente en las cosas materiales. Lo que pasa es que en ese sentido hay que mirar también a veces riquezas en el sentido de soberbia, en el sentido de rebeldía, en el sentido de egoísmo. Lo que dice María es que a los pobres y a todo aquel que se sienta necesitado de Dios, ese es pobre. No necesariamente tiene que ser pobre físicamente. Es que la pobreza se trata es de lo que decía el Evangelio el día domingo, las bienaventuranzas. Dichosos los pobres de corazón, porque ellos son el reino de los cielos. Pues esa primera bienaventuranza nos viene a hablar a nosotros de que siempre tenemos que estar necesitados de Dios. Necesitados de Dios, ¿para qué? Para que Él sea el que me forme, oriente mi horizonte, enderezca mi camino. Yo quiero corregirme, Señor, delante de ti. Entonces, María reconoce que Dios, Yahvé, interviene en el pueblo, y eso es para ella magnífico, por eso lo ensalza. Isabel la primera en venerar a la Madre del Salvador, ya hablamos de eso. Otro elemento fundamental es que María reconoce en Dios la acción salvadora en favor de los pobres, los olvidados de la historia, los pobres existenciales. Les decía anteriormente, no son solamente los pobres físicos, sino también los pobres existenciales, que no tienen nada, que se sienten agotados, agobiados, entristecidos o angustiados. Con la presencia de Dios se devuelve la dignidad, la convicción, la fe, la pureza. María también la encontramos en las bodas de Canaán, en su labor de interceder, es decir, en el Magnificat encontramos cómo ella eleva toda esta plegaria de adoración, de bendición, de reconocer a Dios Santo. Pero María también la encontramos en el texto de las bodas de Canaán, en el capítulo 2 del Evangelio de San Juan, del 1 al 5. Recuerden que María fue invitada a estas bodas y entonces ella se siente en esa capacidad de decir, hombre, voy a interceder para que haya más vino, para que no se acabe la fiesta, para que haya todo este espacio de alegría, un espacio de folgorio, decentemente, con responsabilidad, con honestidad. De eso era lo que se trataba. El otro elemento que encontramos de María orante es al pie de la cruz, el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 25. De ahí es que nace toda esta vocación de la dolorosa. Recordemos que María está allí, al pie de la cruz, de pie, el texto así lo precisa, de pie. Aunque siente un dolor terrible, un dolor que la embarga, un dolor que la tiene allí sometida, María no se deja vencer y sabe que su hijo ha de resucitar. A pesar de ese dolor que está viviendo, a pesar de esa situación tan complicada, una realidad muy adversa, comprende que es necesario pasar por ese dolor para que haya salvación, para que haya resurrección. Pues María es aquella que nos enseña que a pesar de las dificultades hay que seguir de pie. Con llorar, con lamentarnos, con tirarnos al piso, con reducirnos, con dejarnos esclavizar de algo, no vamos a superar nada. Estando de pie junto a la cruz, sabe y está convencida de que se puede salir adelante, de que las cosas se van a vencer. Ahora bien, entre todo este itinerario que a veces tenemos en nuestra conversión, hemos encontrado algunos elementos que nos ayudan a consagrarnos a la Virgen Santísima. Pues he querido también sacar este pequeño, dentro de este reconocimiento de la Virgen Madre que siempre ha sido orante, que intercede por nosotros, que es la Santa de los Santos, que ella es la Reina del Cielo, y que si Jesús es el Rey,
lo que pide la reina, pues el rey lo concede. Pues bien, ahora vemos que María es la consagrada por excelencia, aquella que se une a la oración de tiempo completo, aquella que pone toda su disponibilidad para el trabajo misionero. Entonces, hoy día, en el tiempo de la iglesia, ya ha habido muchos momentos en los cuales uno dice, me quiero consagrar. Yo quiero que hacer literal, y es que consagrarse solamente se consagra uno en el bautismo. Allí es la única vez que uno se consagra. De resto, sí se habla de consagración, claro. Entonces, la más eterna y la que tiene todo un sentido litúrgico, que tiene todo un sentido profundo, divino, que envuelve en el misterio, es la consagración del bautismo. Y pues, lógicamente, la consagración de la confirmación y la consagración del orden sacerdotal. Muy bien, entonces quiero hacer esta referencia a esto porque María nos invita a orar, a estar siempre allí, elevando plegarias y peticiones y dando gracias a Dios. Pero ¿qué quiere decir eso de la palabra consagrar? Pues viene del latín consecrare, que significa hacer algo totalmente sagrado. Sus componentes léxicos son el prefijo con, es decir, junto totalmente, sacro, es decir, totalmente sagrado. Entonces hay que ver esta consagración desde un sentido estricto y un sentido amplio. En el sentido estricto es separar algo o alguien para Dios, pues Él es santo. Y por eso cada paso cada paso de la Eucaristía, de la oración, del Santo Rosario, pues son elementos que nos ayudan a esa consagración. Entonces es un itinerario hacia la santidad. Separar algo o alguien para Dios. Eso es el sentido estricto. Consagrarse es separar algo o alguien para Dios, pues Dios es santo. Es reconocer que el corazón debe ir dando pasos a la santidad. Eso quiere decir ser esclavo del Señor. María lo enseña en el capítulo 1. Aquí está la esclava del Señor, de la cual ya hemos hablado. Y San Pablo también en la carta de los Romanos 1:1 se declara esclavo del Señor. Es decir, Él es mi único Señor y Salvador. ¿Qué es ser entonces esclavo? Reconocer que Cristo es su Señor y que no hay otro que se está consagrado a Él. María fue la primera entonces en consagrarse al Señor, desde que tuvo ese anuncio del ángel y pues lógicamente desde antes, solamente que los datos de la Sagrada Escritura no revelan, sino allí cuando empieza a hacer la voluntad. Por tanto, la finalidad nuestra no es ella, es Cristo Jesús. Y eso se los decía al inicio de este tema de Mariología. O sea, la finalidad nuestra no es María, la finalidad nuestra es Cristo. Pero es que María es el paso, María es el camino, María es la puerta para encontrarnos con Él. Entonces, consagrarse en sentido amplio quiere decir dedicar la vida a algo o a alguien. Ejemplo, ser deportista, ser músico. Entonces, tenemos dos tipos de consagración. En el sentido estricto, es decir, consagrarse literalmente a Dios. Y este consagrarse en sentido amplio quiere decir pues que uno se puede consagrar. Por ejemplo, uno puede decir, esa señora o ese chef son muy consagrados a la cocina, a hacer alimentos. Ese joven o esa jovencita se consagró al fútbol, se consagró a la gimnasia. Es una manera de hablar, pero ampliamente en otras cosas. Entonces, consagrarse a María es en sentido amplio, en sentido estricto es a Dios Todopoderoso. Ella ya se consagró estrictamente a Él. Nosotros nos consagramos a María es entonces escoger a María y sabernos escogidos por ella para vivir con ella nuestra entrega al Señor. Es una cosa tan hermosa. Entonces, consagrarse en sentido amplio a María Santísima quiere decir lo siguiente. Es escoger a María y sabernos escogidos por ella para vivir como ella nuestra entrega al Señor. Eso es consagrarse a la Santísima Virgen María. Entonces, escogemos a la Santísima Virgen María ¿en qué sentido? Escogemos a María como ejemplo.
tenemos aquí unos cuantos elementos que nos ayudan a eso. Entonces cogemos a María como modelo de fe, modelo de discípula, modelo de misionera. Pues aquí tenemos unas pocas. Entonces decimos, el modelo de ejemplo, entonces nos hace ver qué claridad que ella hace la voluntad de Dios. Nos hace ver con claridad que ella hace la voluntad de Dios. Por eso es que la vemos a ella como ejemplo. La escogemos a ella como madre, en el orden de la gracia, es decir, la madre del Hijo de Dios. Ella deja crecer a Cristo, el ungido. ¿Será que nosotros dejamos crecer a Cristo en nuestra vida? ¿Será que nosotros dejamos que Él instaure en nuestro corazón su evangelio, su palabra, sus enseñanzas? ¿O más bien vivimos en tantos afanes de este mundo que no dejamos crecer a Jesús? Por eso es que María es la eternamente rica, pero la eternamente pobre, como ya lo había dicho en algún momento. Ella deja crecer a su Hijo en su vida, en su corazón, y lo deja crecer para la comunidad, para el pueblo santo. Pensemos nosotros un poco en si nosotros dejamos crecer a Cristo en nuestra vida. O es un Cristo chiquitico ahí que cargamos como un crucifijo, o quizás es un Cristo que solamente está ahí como un comodín para decir que soy cristiano católico y tengo algo en qué creer. El dejar crecer a Cristo va mucho más allá. Es dejar que Él tome posesión de mi vida. La escogemos a ella como amiga. Ella busca el bien de todos. Y así lo vimos en las bodas de Caná. Ella es maestra con el testimonio. La escogemos a ella como maestra porque es testimonio de nuestra vida. Su ejemplo, su vida, su testimonio, su entrega, el ofrecerse, el servicio, la que es capaz de desprenderse, es esas cosas. Escogemos a María como intercesora. Si vemos bien, si tú rezas el Santo Rosario todos los santos días, tendremos 18,000 veces al año que decimos Dios te salve María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Es esa oración que tenemos allí. Entonces, si reces todos los días el Santo Rosario, vas a decir 18,000 Ave Marías en el año. Pues entonces, ella, al todos los días invocar esta oración, María no nos abandonará. Ella es fiel amiga. Ella no abandona a todo aquel que se le acerca. María también la escogemos como discípula, la que escucha al pie de su Hijo, la que lo sigue, la que entra en ese itinerario, la que cumple la voluntad. María también la dispuesta, la que aprende a hacer la voluntad de Dios desde la Anunciación. Son ejemplos muy sencillos, pero que los debemos tener claros para educar a nuestras comunidades, educar a los grupitos de oración, educar a los catequistas, a los niños, cómo estos ejemplos nos sirven para ver en María y dentro de la Sagrada Escritura cómo está eso testimoniado. Entonces, en el encuentro de María con Isabel hay una oración espontánea entre dos mujeres donde ambas participan del plan salvador de Dios, para que miremos un poco acerca y pensando también en ese texto del Magnífica y el encuentro con él. Entonces, cada uno reconoce su papel en la historia. María es quien da a conocer su Hijo. Pues bien, estos textos nos tienen que servir para confrontarnos. ¿En qué sentido yo tengo María Santísima en mi vida? Ahora bien, pasando un poco a un subtema, sería el culto de la Bienaventurada Virgen en la Iglesia y en la liturgia. María fue exaltada por encima de todo lo creado por ser la madre del Hijo de Dios y es honrada por ello por la Iglesia. A ella acuden los fieles en necesidad, pero su culto es de veneración y no de adoración, que es el culto de Dios uno y trino. Por ello el concilio exhorta a evitar tanto la mezquindad como la exageración de la devoción de María, y permaneciendo siempre en línea magisterial, ilustra los dones y privilegios de María que ayudan a conocer y amar y seguir a Cristo. La primera en venerar, pues ya lo hemos dicho, fue la prima Isabel. Entonces el punto de partida del culto fue posiblemente las mismas palabras de la Virgen del Magnífica, me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Tomar tres elementos fundamentales:
el saludo del ángel, el que Isabel diga bendita tú entre las mujeres y en el que la Santísima Virgen María me llamarán bienaventurada, son tres elementos fundamentales para saber de que a María se le debe reconocer un culto y unirnos a esa oración perpetua de ella. Ahora bien, de acuerdo con la himnología bíblica, muy pronto aparecen también himnos que exaltan la figura de la Virgen. Uno de ellos es el Acatistos, y es un texto muy largo que apareció en los primeros himnos de la liturgia ortodoxa y la liturgia también occidental. Si ustedes lo pueden buscar por allí, el Acatistos es una oración muy larga, pero es muy bella. Quizás ustedes no tengan mucho conocimiento, yo la he visto, no la he leído toda, pero es un texto muy bello, muy bonito. Y esa oracioncita, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecie las oraciones. Uno podría creer que eso es de ahora muy nuevo, pero eso es del siglo IV. Cómo las comunidades de ese tiempo ya iban exaltando el nombre de María y elaboraron esta oración tan bonita. Luego, con San Bernardo se extiende también la devoción, el culto de hiperdulía. ¿Qué significa hiperdulía? El culto a la Santísima Virgen María. Es un culto sencillo, pero que, o sea, es decir, hace ver en María su sencillez, su humildad. Y por eso, por esa sencillez, por esa entrega, es que este culto de hiperdulía, es decir, el culto a la Virgen Madre, para reconocer en ella esas cualidades. En adelante, entonces, la teología busca desarrollar dogmas marianos, y luego hablaremos, y con el tiempo ya el Concilio Vaticano II, en la Lumen Gentium, exhorta al pueblo de Dios a que cultiven generosamente el culto a la Virgen, sobre todo lo litúrgico, y estimen la religiosidad popular recomendados por el Magisterio. Para terminar ya este espacio de lo que es la oración de la Virgen Madre, entonces nos encontramos con la oración del Santo Rosario, que es muy poderosa. Únanse a esta oración del Rosario. Entonces el Santo Rosario apareció más o menos en el tiempo, más o menos en el 1100, 1200, con los padres dominicos de la Orden de Predicadores. Luego pues había otra comunidad que también tuvo unos empalmes y los pudo ir elaborando, pero los promotores más amplios de eso son la Orden de Predicadores. En el año 1100 su fundador es Santo Domingo de Guzmán. Entonces el Santo Rosario es una oración muy poderosa en la cual se medita el paso de Jesús por este mundo, o sea, toda su vida. En el Santo Rosario no estamos meditando porque hay gente que dice, sí, esa rezadera a la Virgen, esa rezadera, eso nos salva, el Santo Rosario nos salva, pues de hecho el Rosario no va a salvar. Pero es un modo, es un medio de acercarme porque la Santa Eucaristía es la oración por excelencia. Y luego está ahí el Padre Nuestro, que lo enseña nuestro Señor Jesucristo. El Rosario también es una oración muy poderosa, y es meditar los misterios. Simplemente hay dos, escasitamente para la Virgen María. La Asunción, y eso que ahí se reconoce la glorificación de Jesús en ella. Es decir, al contemplar la Asunción de la Virgen María, estamos reconociendo que Jesús responde a esa promesa de la resurrección, que no solamente es para él, sino para todos nosotros. Y el otro es la coronación de la Virgen Madre, como Reina Universal de todo lo creado. Pues también la acción de Dios, de reconocer que ella, que es la Madre, tenga su puesto en el cielo, en la patria celestial. Y cuando meditamos todas esas oraciones en el Santo Rosario, pues tenemos el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús enseña para llegar a oídos del Padre. Y esta oración, pues es netamente bíblica. El Ave María es una composición igual también bíblica. Salve llena de gracia, el Señor está contigo, las palabras del ángel. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús, pues son las palabras de Isabel, bíblico también. Y luego termina con una súplica, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora, es decir, que ruegue por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte, es decir, que no nos olvide ni ahorita ni después. Por eso les decía ahora que si tú rezas el Santo Rosario, en el año son 18.000 veces que le vas a decir lo mismo, María, ayúdame, María, tal cosa.
María, no te olvides de mí, esté aquí conmigo. Y el Gloria, pues es una doxología de la Santísima Trinidad. Entonces, en cierta manera, el Santo Rosario es una oración que conectamos a la oración de la Virgen Madre para que ella exprese toda esa oración que nosotros hacemos y sea presentada ante la presencia del Señor. Dios les pague su asistencia, Dios les pague por su compañía, por este ratico de estar aquí, escuchando esta pequeña catequesis, esta pequeña predicación. Sea la Santísima Virgen María quien nos llene de docilidad, de paciencia, de humildad, de fortaleza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios los bendiga y los acompañe. La Virgen Santísima interceda por ustedes.